Buenos días. Buenos días. Buenos días. Comienzo pasando lista para dar tiempo a que el equipo vaya preparando la proyección. Berenice Aparicio. Yaneda Regoitia. Presente. Eduardo Bravo. Presente. Michelle Buendía. Presente. Mariana Castro. Presente. Guadalupe Chabelas. Presente. Fátima Corral. Alfredo Cruz. Presente. Carla Paola Díaz. Presente. Norma Diana Delgado. Fuentes Delgado, perdón. Presente. Alejandra Gopar. Presente. Miguel Ángel Guzmán. Presente. Mirna Hernández. Presente. Brenda Hernández. Presente. Alan Hernández. Presente. Sergio Juárez. Pedro Méndez. Presente. Axel Jair Ocampo. Presente. Aranza Pacheco. Brenda Tamara Presente. Pérez. Aranza. Presente. Sí. Ok. ¿Y Brenda? También presente. Ok. Israel Rodríguez. Presente. Israel Rosales. Manuel Emilio Salazar. Presente. Diana Rosa Sánchez. Presente. Jennifer Sandoval. Presente. Brian Terrones. Presente. Jesús Alexis Torres. César Vargas. Presente. María del Rosario Castañeda. Presente. Ok. Entonces, si el equipo... Profesor, yo acabo de llegar, soy Israel Rosales. Vale, te apunto. Gracias. Profesor, yo también. Soy Noemí Aparicio. Listo los dos. Gracias. De nada. Entonces, si el equipo nos va preparando la proyección, el tema está bastante largo. Les voy a dar incluso un receso porque no lo acabamos en una... Está muy largo, yo creo que nos vamos a echar casi 2 horas. Entonces, el equipo cuando quiera, empezamos. Bueno, compañeros, nosotros les vamos a exponer el tema de detectores. ¿A qué sigue, por favor, Manuel? Bueno, vamos a empezar con una introducción. ¿Qué son los detectores? Los detectores son dispositivos que indican y miden los solutos en la corriente del gas acarreador, convirtiendo una señal no medible directamente en una señal elaborable de una propiedad física. Esta señal es elaborada por una comparación entre nuestro gas acarreador, que va a ser puro, va a ser blanco,
y el mismo gas llevado cada uno de los componentes previamente separados en la columna. Esto lo vamos a traducir, que es una señal eléctrica que es amplificada y registrada al momento de salir de la columna. Un buen detector tiene que ser altamente sensible, tiene que tener una respuesta lineal sobre un amplio rango de concentración y es relativamente insensible a variaciones de flujo y temperatura. La que sigue, por favor. Entonces aquí vamos a tener las características que debe tener un detector ideal. Un detector ideal debe de tener adecuada sensibilidad, buena estabilidad y reproducibilidad, una respuesta lineal para los analitos que se extiendan a varios órdenes de magnitud, un intervalo de temperatura de trabajo comprendido desde la temperatura ambiente hasta al menos 400 grados centígrados, un tiempo de respuesta corto que lo haga independiente del caudal, una alta fiabilidad y manejo sencillo, esto hasta el punto de estar a prueba de la impericia de los operadores inexpertos. También una respuesta semejante para todos los analitos o por lo contrario una selectiva y altamente predecible para una o más clases de analitos. Y tiene que ser no destructivo para la muestra. La que sigue, por favor. A ver, antes, nada más, si nos recalcas, ¿cuál nos ayuda si no tenemos experiencia? La de alta fidelidad, fiabilidad. Exacto. Entonces, si yo cometo el error de ponerla un poquito diluida, si cometo el error de que no amplíe mi escala de dilución entre un punto y otro, el equipo podemos decir que es tan noble que minimiza mi error humano. Tiene sus ventajas. La otra también es que si te salió un cromatograma o te salió un duplicado, ya no tienes cómo disculparte que no puedas tener un sextuplicado. ¿Sí? O sea, puedo usarlo en defensa mía como analista la primera, segunda vez. No me sale, no repite, no es robusto el método, no es lineal, ok, lo que querramos. Pero si ya el equipo me ayudó y salió una vez, de ahí en adelante salen todas. Ya no tengo cómo decir que no puedo. ¿De acuerdo? Seguimos, Sí, por favor. doctor. La que sigue, por favor. Bueno, los detectores se pueden clasificar según algunos criterios. Aquí tenemos 4 criterios, que puede ser el grado de selectividad. Aquí se dividen los universales, que responden a la mayoría de los solutos. O también tenemos los específicos selectivos, con respuesta a un grupo particular de sustancias. Otra forma de clasificarlos puede ser por la recuperación de la muestra. Aquí se refiere a que la muestra sea destruida o no destruida. También tenemos el otro proceso de detección que puede ser por ionización, óptico, espectroscópico y electroquímico. Y la otra forma de clasificarse es el modo de respuesta. Aquí van a ser que va a ser dependientes del flujo de masa o dependientes de la concentración. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a hablar de algunos parámetros característicos de un detector. Uno de los principales parámetros es la señal. Bueno, aquí la señal va a ser proporcional a la magnitud de la propiedad que responde, a una constante propia de nuestro diseño del detector y el número de moléculas de la sustancia eluida que en un momento dado están presentes en el detector. Entonces nos da la fórmula de a qué se refiere señal. Y la señal que nos da el cromatograma va a ser la suma de señales de cualquier sustancia eluida del gas portador y de las impurezas de este. La señal medida con un detector en ausencia de una sustancia la vamos a denominar como la señal de fondo del detector. La magnitud de esta señal va a estar relacionada, bueno, es proporcional a la cantidad del analito y es la base para el análisis cualitativo. La magnitud de la señal se puede referir a lo que es la altura de pico o el área del pico. La que sigue, por favor. Y tenemos lo que es la linealidad, que la vamos a definir como la constante de proporcionar
proporcionalidad de la relación entre el logaritmo de la señal ofrecida por el detector y el logaritmo de la concentración de la sustancia eluida. Se obtiene una recta cuya pendiente es 1 y cuya ordenada en origen es logaritmo de Ka, o sea, logaritmo de la sensibilidad. El intervalo de concentraciones para la linealidad no cambia. Es conocido como el rango dinámico lineal del detector. En algún momento, esta relación lineal va a comenzar a desviarse de la línea recta. Y ahí nos está diciendo que el detector ya está saturado y un aumento adicional de nuestro analito no va a conducir a una intensidad de nuestra señal. Y una desviación de la linealidad del 5%, o también algunos autores dicen que es el 10%, se toma como el punto final de nuestro rango lineal. La que sigue, por favor. Aquí tenemos el rango lineal dinámico. Este rango lineal dinámico lo vamos a definir como el rango completo donde la gráfica se desvía menos del 5 o 10% de la linealidad. Aquí, cuando mayor es este rango, más útil va a ser nuestro detector para la cuantificación, ya que es probable que un mayor número de nuestros picos en la muestra caiga en este rango. Si la respuesta del detector se traza frente a la concentración o el flujo de masa, comenzando por debajo del límite de detección y llegando a valores más altos, se encuentra nuestro rango lineal. El rango, aquí hay algo muy importante. El rango lineal no debemos de confundirlo con nuestro rango dinámico. Bueno, más adelante les voy a explicar con unas gráficas eso. ¿A qué sigue, por favor? Entonces, aquí tenemos que el detector de fotoionización cuenta con un rango lineal dinámico de más de 7 órdenes de magnitud. En cromatografía de gases no es tan necesario tener un rango tan enorme, ya que es muy dudoso que nuestro capilar pueda manejar diferencias tan grandes en masa entre diferentes compuestos. Las distorsiones máximas pueden resultar debido a una sobrecarga de nuestra columna para analitos más concentrados. El pico La que sigue, por favor. Me parece que está en otra. No. Bueno, aquí el pico se va a ampliar debido a una alteración del equilibrio entre las dos fases que hay, y nuestra altura del pico será menor de lo esperado. El área de pico, en este caso, va a continuar creciendo a menos que se haya excedido el rango lineal dinámico de nuestro detector. Otro parámetro es nuestra sensibilidad. Nuestra sensibilidad es igual a la salida de señal por unidad de concentración o por unidad de masa de un analito en el gas portador. Las unidades de sensibilidad se basan en las mediciones de los picos y difieren para dos clasificaciones principales, que son nuestros detectores de concentración y nuestra velocidad de flujo de masa. Entonces, para un detector de tipo concentración, la sensibilidad la vamos a calcular por unidad de concentración del analito en la fase gaseosa. Entonces tenemos nuestra fórmula, donde A es el área del pico integrado. A va a estar en unidades de milivoltios por minuto. E va a ser nuestra altura del pico, que va a estar en milivoltios. C va a ser nuestra concentración del analito en el gas portador, que va a ser en miligramos por mililitro. Y W es la masa del analito presente en miligramos. Fc va a ser nuestra tasa de flujo de nuestro gas portador corregido en mililitros por minutos. Y las dimensiones de nuestra sensibilidad en un grado de concentración va a ser milivoltios por mililitro sobre miligramos. Y para un detector de tipo de flujo de masa, la sensibilidad se calcula por unidad de masa del analito en nuestra fase gaseosa móvil. Aquí m es la velocidad del flujo de la masa del analito que ingresa en el detector. Esto va a estar en miligramos por segundos. Y W va a ser la masa de nuestro analito en miligramos. El área del pico está en amperios por segundo y la altura del pico está en amperios. En este caso, las dimensiones para la sensibilidad son amperios por segundo sobre miligramo o coulomb sobre miligramo. ¿A qué sigue, por favor?
Entonces, aquí tenemos una gráfica donde dice, la pendiente de la gráfica de la señal frente a una concentración la vamos a definir como la sensibilidad. Nuestro rango dinámico es donde la función de respuesta aumenta linealmente con el aumento de la cantidad del analito. Y además se puede ver un aumento máximo debido a una sobrecarga de la columna. ¿Le puedes dar a la otra mano? Bueno, en esta parte ya tenemos divididos los puntos de la gráfica anterior. Entonces vemos que nuestro punto A está por debajo de nuestro límite de detección. Entonces en este punto va a pasar que el ruido va a inundar nuestra señal. Entonces tenemos nuestro punto B y nuestro punto C, en donde estos van a estar en el rango lineal y las alturas máximas aumentan linealmente. Y ya por último tenemos nuestro punto D, donde va a estar en el más allá de nuestro rango lineal. Entonces esto nos dice, como ya lo había dicho, nuestro detector va a estar saturado. Y aunque se haga un aumento de la concentración de nuestro analito, no va a haber una intensidad de señal. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, otro parámetro característico es nuestro ruido. El ruido es la señal producida por un detector en ausencia de la muestra, también llamada fondo, y aparece en nuestra línea base. Idealmente, nuestra línea base no debe de mostrar un ruido, pero las fluctuaciones aleatorias surgen. Puede ser que aparezca ruido ya sea por los componentes electrónicos de los que están hechos nuestros amplificadores. Esto lo podemos solucionar o ayudar con el diseño del circuito, puede eliminarnos algo de ruido. Otro es que las señales parásitas en el ambiente. Esto lo podemos ayudar con el blindaje y la conexión a tierra, que pueden aislar el detector del medio ambiente. Otro tenemos la contaminación y podemos ayudar a que haya menos ruido por este factor con un pretratamiento de la muestra, y los gases cromatográficos puros pueden eliminar la parte de este ruido. ¿A qué sigue, por favor? Y bueno, aquí tenemos una imagen donde tenemos nuestras dos líneas paralelas, están entre los máximos de los picos y el mínimo del pico. Ahí nos están encerrando nuestro ruido en milivoltios en este ejemplo. Y aquí vemos que un ruido deriva a largo plazo durante un periodo de 30 minutos. Siempre es muy importante buscar la fuente de nuestro ruido que está ocasionando para eliminar o minimizar, porque estas nos van a restringir la señal mínima que se pueda detectar. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos otro dibujito donde nos dice, la señal más pequeña que se puede atribuir a un analito es aquella cuya relación señal-ruido o SN es 2 o más. Entonces aquí vemos nuestro nivel de ruido y vemos que nuestra señal del analito pues es el doble de la del ruido. Entonces, aquí es importante que los picos afilados que superen una relación señal-ruido de 2 no deben interpretarse como picos, ya que a menudo surgen de la contaminación y representan un tipo diferente de inestabilidad del detector. La que sigue, por favor. Otro parámetro característico que tenemos es el tiempo constante. El tiempo constante es una medida de la velocidad de respuesta de un detector. Es el tiempo, ya sea en segundos o milisegundos, que tarda un detector en responder al 63% de un cambio repentino de la señal. Eso lo vemos en la figura izquierda, que nuestro tiempo constante es cuando se detecta el 63.2%, que ahí está marcado. Y cuando tenemos una respuesta completa, que ya es el 98%, se toman 4 constantes de tiempo y se conoce como el tiempo de respuesta. Pero vemos que cada vez más largas, bueno, en la otra figurita se ve
que el efecto de constantes de tiempo cada vez más largas nos van a distorsionar nuestra forma de nuestro pico. Entonces ahí vemos que en el tiempo 1 está, digamos, bien el pico. Pero como vamos haciendo las tomas de muestras, vemos que se va deformando todo nuestro pico y va aumentando nuestro ancho de pico. La que sigue, por favor. ¿Y eso a qué se debe? Eso, pues a las tomas de cómo se van tomando el tiempo, ¿no? Cómo se va haciendo, por ejemplo, cada media hora para tomar el 98% de nuestra respuesta, de nuestro analito. Puede ser eso y también puede ser saturación en la celda del detector, por eso hay que meter lavados intermedios. Y también puede ser que ya me esté llegando al límite del rango dinámico. Entonces hay que verificar las tres cosas Ok. para buscar una mejora contundente en el dibujo. Porque pues sí está muy claro ahí, pero es digamos, un monopico repetido en varias ocasiones. Entonces es fácil de distinguir. Pero si nos vamos al ejemplo de ayer del cromatograma con 15 picos, ahí se complica mucho si me empieza a hacer estas distorsiones en varios de ellos, porque no empieza a tener repetibilidad o consistencia mi resultado. Aquí otra cosa, no solamente se preocupen por el dibujito, que sí es una guía muy relevante, pero si está bien programado el integrador, nos va a construir una tabla al final con los resultados. Entonces yo puedo cotejar cada cromatograma contra cada una de las tablas de acuerdo a la corrida en la que yo hice la inyección, y de esa manera yo verifico si el resultado me satisface como analista o necesito hacer un reajuste antes de que me eche todo un día trabajando y resulta que no sirvió. ¿De acuerdo? Sí. Podemos seguir, gracias. Sí, la que sigue, Manuel. Aquí vemos los efectos nocivos sobre los picos cromatográficos, pueden ser los cambios en el tiempo de retención y en el ancho del pico, que se hacen más grandes a medida que aumenta nuestra constante de tiempo. Aquí el área no se va a ver afectada. Una recomendación típica aquí es que la constante de tiempo debe ser inferior al 10% del ancho del pico a media altura. Entonces, si tenemos un ancho del pico de 50 microlitros a un flujo de 1 mililitro por minuto, esto va a ser nuestra constante de tiempo de 0.3 segundos. La constante de tiempo general para dado sistema está limitada por el valor más grande para cualquiera de los componentes individuales. Aquí podemos tener un efecto de amortiguación, que es cuando las constantes de tiempo grandes, ellos tienen la ventaja de poder disminuir el ruido a corto plazo de un detector. Debe evitarse la tentación de disminuir el ruido cromatográfico y mejorar los cromatogramas aumentando nuestro tiempo constante. Aquí podemos perder información cuando el sistema de datos no registra fielmente toda la información disponible, incluso el ruido. La que sigue, por favor. Otro parámetro característico es la mínima cantidad detectable o límite de detección. Es el punto más bajo que representa el límite inferior que se puede detectar. Aquí la relación señal-ruido debe de ser 3 veces más. Aquí tenemos nuestra fórmula de mínima cantidad detectable, donde n es el nivel de ruido y s es la sensibilidad. Aquí hay que recordar que se multiplica por 2 porque una señal detectable debe ser el doble de nuestro nivel de ruido. Otro parámetro importante es el límite de cuantificación, que se define como la concentración o flujo de masa cuando la señal es 10 veces mayor que la desviación estándar del ruido. Aquí tenemos que tomar en cuenta que siempre nuestro límite de cuantificación va a estar arriba de nuestro límite de detección. Normalmente la relación en cuantificación es 10 veces la relación señal-ruido. Esa notita, remárquenla.
eso de que es 10 veces la señal del ruido de fondo es básico, porque así me evito la tentación que tenían en la lámina anterior de que, ay, pues yo recorto el tiempo, modifico el tiempo. Eso a veces se llama maquillar los cromatogramas. Pero, como bien dijiste, si yo me pongo a cuidar los tiempos de retención, obvio, porque me quiero ir antes, porque quiero acabar la jornada de trabajo, porque quiero leer mayor número de muestras, puedo desatender esto que estás mencionando ahorita y puedo empezar a tener resultados recorridos hacia el inicio del cromatograma, porque estoy recortando tiempos. Aparentemente estoy avanzando en cuanto al número de resultados, pero al final del día voy a tener un problemón. ¿Por qué? Porque sin darme cuenta, por esto que estoy comentando, voy a sobresaturar el detector y va a llegar un momento en que la línea base no va a partir de la parte inferior del diagrama. La línea base se va a ir subiendo cada X tiempo sobre el cuadrante de la pantalla o sobre el papel cuando lo imprima y yo lo voy a corregir modificando el ruido de fondo, la atenuación. Entonces yo obligo a que la línea base se vuelva a pegar al cero o muy cercano, pero no estoy cuidando el detector, lo sigo ensuciando de más y al final del día me va a costar mucho la lavada. ¿Por qué? Porque no le di tiempo a cada corrida de autoenjuagarse. Y eso solamente me doy cuenta al final, porque al final voy a empezar a tener este incremento en la línea base o la aparición de picos fantasma. Entonces, hay algo que los cromatografistas dicen o platican como frases, no sé, inspiradoras o de crítica, y la más socorrida es que la paciencia es la madre de la cromatografía. Entonces, yo tengo una anécdota mía muy chistosa porque en la maestría nosotros analizamos la fluoxetina por cromatografía de líquidos, primero para determinar un método cromatográfico pues más eficiente y después a consecuencia de eso nos pidieron validar el método y como consecuencia de eso tuvimos que muestrear la fluoxetina en plasma sanguíneo humano donado por hospitales. Entonces sí, fue todo un reto y los tiempos WAM de que la semana 8 9 ya la psicosis está todo lo que da porque nos faltan 2 semanas para acabar y normalmente el proyecto no está terminado, normalmente faltan 1000 cosas. Estoy hablando de los tiempos normales. Ahorita pues es una excepción. Entonces yo me acuerdo que el asesor, que lo conozco desde que hice la tesis de la licenciatura, comenta su frase célebre. Ah, bueno, y antes de eso, y en una maestría eran desveladas y toman la clase y trabaja, porque yo me dejé de trabajar, vete a hacer el experimento, no llegas a tu casa, te ponen una regañiza de aquellas, o llegas en la madrugada, llegas lampareado el otro día a trabajar y el proyecto pues ahí va dando tumbos como todo estudiante. Entonces un día el asesor, después de todo esto, un día el asesor me sale como que, pues es que la paciencia es la madre de la cromatografía. Y yo ya estaba cansadísimo de todo esto que narro y le contesto enojado. Sí, pero de padre desconocido. No, hombre, al día siguiente estaba un cartón ahí sobre el cromatógrafo con la frase de los dos. Si era una botana, y me dijo, no te enojes, sí va a salir el proyecto, sí, sí lo vas a lograr. Le digo, ok, pero entiéndeme que vive uno 18 horas fuera de su casa, ¿sí? Y las poquitas que vives en tu casa son sin para nada. ¿Por qué? Porque llegas como chango, nada más te duermes, te cambias, sales como zombie y otras 18 horas, ¿sí? Al final la historia salió bonita, porque sacamos MB en el módulo, pero todavía no se me olvida, y ya pasó tiempo. Lo que pasa es que somos compañeros en el Departamento de Sistemas Biológicos, nos encontramos a cada rato, interactuamos en varias cosas. Simplemente hace 2 semanas aquí removiendo cosas con mis hijos, encontré el álbum fotográfico con
las fotos del examen de maestría mío y de la fiesta. Entonces yo creo que por eso lo tengo ahorita fresco en la mente, pero pues yo realicé cromatografía de HPLC en una muestra biológica. Entonces, se puede, hay que tener cuidado con el número de muestras. Estoy hablando en tiempos normales, donde no hay una epidemia. Nos poníamos doble guante porque no sabíamos, cubrebocas obviamente, la bata. Nos dieron la bolsa de plasma sanguíneo humano, congelada. Entonces, bueno, ya la empezamos a descongelar, a trabajar y demás. Pero teníamos un pánico escénico que decíamos, es de hospital. ¿Será de un voluntario, de un paciente o de un familiar sano, entre comillas, o es de un paciente y qué tiene el paciente? Entonces dijimos, ¿cómo no sabemos? Mira, vamos a protegernos y no la toques. O sea, sí, manipúlala, pero no la toques. ¿Quién sabe qué traer allá adentro? Ahorita con esta cuestión del virus y una serie de cosas, pues todavía está más delicado. Yo veo las imágenes de mis exalumnos que trabajan en hospital, en el área clínica, y completamente disfrazados, nada más se les ven los ojitos y porque pues ahí dice que es él y narra cosas, pues confío que es la persona, pero hasta mascarilla para respirar como esas que se usaban en la guerra, eh, 2 o 3 uniformes encimados, por lo menos 2 guantes en cada mano, y échate así 8 horas. No dicen que salen, pero baño sauna, ¿sí? Baño sauna. Y luego, pues lo triste o lo decepcionante es, tú te sacrificas así por tu salud y por la muestra que estás manejando en pro de la salud del paciente. Y luego te retiras o ya sales y ves que hay gente que le vale gorro, por no ser grosero, y resulta que ni cubrebocas trae, que estornuda y no se tapa. Ay, no, cosas así que dicen, no, ¿cuándo vamos a mejorar? Con uno que se descuide, nos friega a muchos, pero la gente no entiende. Y si le reclama, o le haces ver que estornudó mal, o que no guarda su distancia, se enchilan, ¿sí? Yo ayer que tuve que ir a la universidad, en la universidad sí estamos muy conscientes, sí cuidan todo eso. Hay muchos más filtros sanitarios ayer. Teníamos que pasar 3 filtros para llegar a caja. Y después para ir a mi oficina tuve que pedir 2 permisos, pero la tarea que me encomendó Manuel Emilio, ya conseguí el material, no he hecho la tarea, pero ya lo tengo aquí. Eso lo hago hoy y se los mando al rato, para que tengan los ejercicios de cromatografía y pues tengan posibilidad de mover la información. Entonces, el hecho de montar una técnica analítica tiene los cuidados del instrumento, la calibración, la concentración, pero nunca pierdan de vista cuidado con la muestra, de dónde la obtengo, de dónde salió, quién me la dio, cómo la manipuló. En tiempos presenciales de la UAM, pues esto lo podíamos descuidar un poco porque sabíamos que es de una tableta, de una caja, de algo inerte que yo compré, que yo puse en una estufa. Pero cuando salgan a la vida laboral, algún día, en ciertas condiciones, consideren siempre que la muestra es infecciosa, que la muestra es contaminante, que la muestra puede, si no es en este sentido biológico, pudiera causarte una abrasión en tus manos, en tus dedos. Más vale exagerar los cuidados para no tener alguna consecuencia en nuestra integridad. Entonces, la presión de que el resultado sea óptimo, de acuerdo a, les digo, si el método o la exigencia del método es tranquila, es duplicado 2 veces. La curva de calibración, metes N muestras y algunas de esas N muestras aleatoriamente las tienes que hacer 2 veces para demostrar que eso está siendo controlado. Pero si el rigor lo exige, se va a veces hasta quintuplicado, 5 veces.
Si estamos ya a este nivel de un quintuplicado, ya no es la muestra aleatoria que yo quiera la que repito, sino ya son todas. Todas los de la curva de calibración y todas las muestras de una serie que yo conozco cómo fue manipulada o cómo fue diseñada. Y a veces lo frustrante es tanto trabajo y me da, porque a mí me lo han hecho. Punto 29, 8, rechazada. Ay, 5 horas de trabajo se acaban de ir a la basura. Punto 39, es así. Ah, bueno, ya llevo una y una. Punto 297, rechazada. Ay, me lleva. ¿Sí? Punto 398, rechazada. Y no ven lo que está atrás de tu esfuerzo. Pero el reto es hacer 5 repeticiones. Ese fue el reto. No puedo hacer nada hasta tener 5 repeticiones. No dice en un día, afortunadamente. A veces ni siquiera lo logro en una semana, de tantísimas muestras que tengo. Pero tampoco te van a dar un mes. Entonces, trabajar la cuestión analítica en este sentido es mucha presión, es mucha carga de trabajo, y tienen que tomar nota de todos los cambios y ajustes que hagan en su bitácora. ¿A qué cambios me refiero? Lo que decían hace ratito, que procuro que los tiempos de retención se acorten, que aumento el caudal de la fase móvil, que le modifico a la longitud de onda del detector si así lo permite, que a veces hago un barrido espectral y a veces no. Que otra cuestión, tengo 5 muestras para la curva de calibración. Si no quiero enjuagar entre muestra y muestra y muestra, empiezo por la más diluida. Entonces pensemos que va del 1 al 5, siendo el 1 el más diluido y 5 el más concentrado. Si tomo la 1, hago la corrida analítica, tomo la 2, hago la corrida analítica, tomo la 3, no pasa nada, porque la 4 contiene la 3 a la 2 y la 2 a la 1. No sé si me explico. Porque si yo tomo la más concentrada, la 5, la 4, la 3, entre cada una de ellas tengo que enjuagar, porque trae una sobrecarga, porque me estoy yendo hacia abajo en la concentración. Entonces, a veces hasta hay que tener ese cuidado, esa precaución, porque parece una inocentada, pero el que se da cuenta es el detector. Empiezan los cambios, los brincos en el comportamiento del perfil del cromatograma, y si no tienes esa repetibilidad, tu método no está siendo consistente y el resultado no sirve para nada. Y pues deja el gasto en reactivos y en tiempo experimental. También uno se empieza a frustrar. Y entonces el famoso dicho de que la paciencia es la madre de la cromatografía, pues quién sabe. ¿Sí? Y como cualquier equipo analítico, pues lo tengo que mover con precaución, con cuidado, es decir, el giro de la palanca del inyector, el darle los teclazos sobre el panel de control, la apertura y cierre de manivelas, aunque esté yo emberrinchado. Y a veces es recomendable, ya llevas, no sé, 2 intentos de curva de calibración, no da la duplicidad, no da el triplicado, ahí sabes qué, vete a dar una vuelta. ¿Qué es eso? Salte del área del cromatógrafo, ve por un cafecito, ve, no sé, si te gusta fumar, fúmate tu cigarrito, y ya que estés más relajado, 10, 15, 20 minutos, regresas y va de nuevo, como si no hubiera pasado nada. O sea, es todo un reto, pero es la única manera de poder acumular resultados de un quintuplicado, ¿sí? Y si no, pues la conclusión puede ser que no estás hecho para ser analista cromatográfico. Dar resultados bien padres. Voy a dar otro ejemplo y ya después los dejo seguir. Hace tiempo en un servicio social decidieron una alumna y la asistente de laboratorio, que en ese momento yo tuve la fortuna que tuviera doctorado, la asistente de laboratorio, diseñaron un gel. Entre los tres diseñamos un gel reductor y reafirmante.
Las usuarias o los voluntarios en los que se probó, todas fueron mujeres, conseguidas por la alumna, y les enseñaron ellas dos a aplicar el producto y a tomar las mediciones del producto. Y al mismo tiempo, bueno, y el gel afirmante reductor fue hecho con extractos naturales de dos productos vegetales diferentes. Uno de ellos era toronja y el otro era cedrón. Y obviamente había que demostrar analíticamente que los principios activos de estos productos vegetales estaban dentro de la formulación en las cantidades que iban a ser las funciones biológicas de reafirmar y de reafirmar tejido y reducir talla en las usuarias después de un mes de aplicación en forma diaria. Entonces, para no hacer el cuento largo, eso hacían la alumna, la ayudante. Yo participé al inicio en lo de la formulación y curiosamente llegó un chico que en su trabajo él hacía cromatografía y quería insertarse a un grupo de trabajo de la universidad para poder realizar el trámite de servicio social. Entonces vimos la oportunidad y le encargamos a él que nos hiciera la cromatografía de las diferentes etapas de la formulación y de varias muestras seleccionadas aleatoriamente de las que entregamos a las usuarias. Y sacó unos cromatogramas tan bonitos, tan ilustrativos, tan útiles, que se logró el objetivo de sacar 2 servicios sociales, de presentar el proyecto en varios congresos, e incluso la gente, esto ya tiene unos, ¿qué será? De 3 a 4 años que hicimos ese servicio social, y todavía en la UAM mujeres me siguen pidiendo el gel reductor, como si yo nada más me dedicara a eso. Entonces les digo, a ver, pues denme chance, o sea, no he podido tener la paciencia de tener otro alumno, de repetir todo el procedimiento, pero por ahí un conocido que se dedica a elaborar y a vender productos, pues no sé cómo decirlo, de higiene o aseo personal, ya me fue a buscar y nada menos me acaba de escribir esta semana para ver si podemos colaborar y volverlo a hacer, pero ya en lotes o volúmenes mayores. Entonces le dije, pues dame chance porque pues tengo que ir por el servicio social, buscarlo, ver la bitácora del alumno, ver condiciones y pues darte lo más exacto posible las cosas para que lo reproduzcas y ver si se puede hacer ya en serie. Y ya después veríamos cómo es la colaboración y qué pretendemos hacer con eso y se le puede sacar provecho. Todo a raíz de estudios cromatográficos y pues de aplicar una forma farmacéutica semisólida que es de fácil acceso y elaboración como es el gel. ¿Sí? Pueden seguir después del preámbulo y de la notita que ya le pusieron ahí, ya vi el recuadro en rojito de la nota que pedí que hicieran. Podemos continuar, por favor. La que sigue, porfa. Bueno, aquí tenemos 2 figuras. Aquí nuestra primera, bueno, la figura del lado izquierdo va a ser una gráfica de señal del detector versus la concentración. Aquí la pendiente de esta línea es la sensibilidad que el detector va a tener. Obviamente,
un detector más sensible tendría una pendiente mayor y viceversa. Aquí vemos que en el punto bajo representa el límite inferior que se puede detectar. Esto, como ya habíamos dicho, se denomina la cantidad mínima detectable. Y como se muestra en el extremo superior de nuestro gráfico, perdemos la linealidad y, como ya se había mencionado, la señal no aumenta con el aumento de la concentración. Aquí vemos que la línea recta, no, la anterior, por favor. Aquí vemos que nuestra línea recta va a empezar a curvarse. Entonces vuelve no lineal a altas concentraciones. Aquí se tiene que hacer necesario establecer el límite superior de linealidad. Entonces, en nuestra imagen del lado derecho, tenemos una mejor gráfica, que es nuestra sensibilidad versus nuestra concentración. Aquí nuestra concentración de nuestro analito está en escala semilogarítmica. Aquí podemos obtener un rango amplio, mientras que el eje de nuestra sensibilidad puede ser lineal. Aquí el límite superior de linealidad es la concentración del analito correspondiente a una sensibilidad igual al 95% de la sensibilidad máxima medida. Aquí la línea discontinua que tenemos superior se dibuja a través del punto que representa la sensibilidad máxima y la línea discontinua inferior a nuestro 95%. El rango lineal no va a tener dimensiones. Y aquí esperamos o deseamos que nuestro valor sea grande en este parámetro. Nuestro rango lineal no debemos de confundirlo con nuestro rango dinámico, que, como ya habíamos dicho, es como se ve en la figura izquierda, es el punto en el que la curva se nivela y no muestra más aumento de señal cuando aumentamos la concentración de nuestro analito. El límite superior del rango dinámico será más alto que el límite superior del rango lineal y va a representar la concentración superior a la que podemos usar este detector. Entonces, nuestro rango lineal dinámico va a ser el más alto, hasta donde se curva ya nuestra gráfica. Y el rango lineal va a ser a donde llega a la sensibilidad de nuestro 95%. La que sigue, por favor. Perdón, profe, voy a compartir yo mi pantalla porque la de mi compañero creo que se le acabó la batería o Sí, tuvo dificultad. Entonces voy a sí, compartir la mía para continuar sí, está bien. con la presentación. Bueno, ya siguiendo ahora, ya acabamos todos los parámetros que tiene que tener un detector ideal y qué es. Entonces ahora ya vamos a seguir con los detectores. Entonces, uno de los detectores es el detector de conductividad térmica. Es un detector diferencial que mide la conductividad térmica del analito en el gas portador, en comparación con nuestra conductividad térmica de nuestro gas portador puro. Particularmente se ocupa para columnas empaquetadas y analitos inorgánicos, como H2O, monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrógeno. Este detector es universal y no es destructivo, es dependiente de concentración, tiene un límite de detección de aproximadamente 400 picogramos sobre mililitro del gas portador y nuestra sensibilidad va a oscilar entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 8 gramos. La que sigue, por favor. Entonces, aquí tenemos que su modo de detección va a ser debido al cambio de resistencia de nuestro cable basado en la termoconductividad del gas cuando fluye Perdón. a través
Antes de seguir, ¿nos van a aclarar qué gases portadores usa? Ah, sí, más adelante. Ok, sale. Como había dicho, su modo de detección es debido al cambio de resistencia del cable basado en la termoconductividad del gas, como cuando fluye a través de nuestra columna. La magnitud de nuestra respuesta va a depender de la diferencia de conductividad térmica entre el compuesto que fluye en la columna y nuestro gas portador. ¿La que sigue, por favor? Perdón, eso de resistencia del cable o ese término mm, sería como el filamento o el hilo conductor. Sí, así es Ok. como yo lo entendí. Sí, te digo, nada más pregunto porque no había visto eso de cable antes, pero si Sí, entendemos eso como el filamento o la resistencia eléctrica, está bien. sí. Entonces, aquí tenemos las cavidades, se van a perforar en un bloque de metal. Generalmente este bloque de metal es de acero inoxidable y cada una contiene un cable o filamento de resistencia o filamentos WX que son hechos o de tungsteno o una aleación de tungsteno con lámina de oro. Aquí nuestros filamentos van a estar montados en soportes, como lo vemos en la parte de arriba, o se mantienen concéntricamente en esta cavidad cilíndrica. El segundo diseño va a permitir que se minimice el volumen de la celda. Ok, sí, por favor. Entonces, aquí tenemos que nuestros filamentos se incorporan a un circuito de Wheatstone-Bright y es el método clásico para medir nuestra resistencia. Aquí se va a pasar una corriente continua a través de estos para poder calentarlos. Esto va a ser por encima de la temperatura de nuestro bloque de celdas. Aquí es donde se crea el diferencial de temperatura. Y con nuestro gas portador puro, que pasa sobre los 4 elementos que tenemos en circulitos, el circuito del puente se equilibra con un control cero. Aquí, cuando nuestro analito se diluye, la conductividad térmica de nuestra mezcla de gases en nuestras dos cavidades disminuye y la temperatura de nuestros filamentos va a aumentar ligeramente, lo que hace que nuestra resistencia de los filamentos aumente considerablemente y el puente se desequilibra. Es decir, se va a desarrollar un voltaje a través de esquinas opuestas de nuestro puente. Este voltaje va a caer de un divisor de voltaje, que lo podemos llamar atenuador, y luego todo o parte de él se alimenta a nuestro registrador o integrador o con otros sistemas de datos. Después de que ya nuestro analito se diluyó completamente, nuestra conductividad térmica vuelve al valor anterior y el puente vuelve a su equilibrio. Cuanto mayor sea la corriente de calentamiento aplicada a nuestros filamentos, mayor será el diferencial de temperatura y mayor será nuestra sensibilidad del detector. Sin embargo, nuestras altas temperaturas de filamentos también reducen la vida útil de los filamentos porque las pequeñas impurezas de oxígeno fácilmente oxidan los alambres. Oxidan fácilmente los alambres de tungsteno, lo que finalmente hace que estos se quemen. Por esta razón, en nuestro sistema de cromatografía de gases no debe tener fugas y debe funcionar con gas portador sin oxígeno en este detector. Aquí el puente de Wheatstone se puede operar a voltaje constante o con voltaje constante o corriente constante, pero se puede usar un circuito más elaborado para mantener nuestra temperatura constante de nuestro filamento. ¿A qué sigue, por favor? Pero estos filamentos están guardados eh, de manera hermética o están aislados del medio ambiente. Según yo tengo entendido, están guardados de manera hermética. Ah, bueno, No estoy entonces, segura.
De ser así, sí los protejo del oxígeno, pero en caso de que estén abiertos al medio ambiente, Ajá, pues en el aire que respiramos hay oxígeno. Es mucho menos el ataque que le hace al electrodo, pero tarde o ajá. temprano lo oxida, lo corroe, lo quema y lo troza. Entonces, los filamentos de este detector, que obviamente también por dilatación, por el sobrecalentamiento, pues se van adelgazando. Ujú, Tarde o temprano habrá que sustituirlos en su conjunto, ¿sí? ok, Ah, sí. ok. Bueno, por lo tanto, nuestros controles del detector pueden especificar la configuración de una corriente, un voltaje o una temperatura o una diferencia de nuestra temperatura. Esto va a depender del tipo particular de control. Controlar la temperatura del filamento para mantenerla constante va a equivaler a anular el puente, a diferencia del circuito más simple que mide directamente el desequilibrio del puente. La anulación proporciona un rango lineal más grande, mayor amplificación, límites de detección más bajos y menos ruido. Es deseable un pequeño volumen de nuestra celda para una reproducción fiel de las formas máximas y una mayor sensibilidad. Típicamente, las celdas de este detector tienen volúmenes de alrededor de 140 microlitros, lo cual es muy bueno para columnas compactas o capilares de gran diámetro. Y bueno, aquí tenemos que nuestro gas portador debe de tener una conductividad térmica muy diferente de las muestras a analizar. Los gases más utilizados en este tipo de detector son helio e hidrógeno, que tienen los valores de conductividad térmica más altos. Ahí les presento una tabla donde están los diferentes gases acarreadores y algunos sólidos, y vemos que los que tienen mayor conductividad térmica son el helio y el hidrógeno sobre encima de los demás. Y bueno, tenemos ciertas características importantes de este detector. La masa mínima que se puede detectar cromatográficamente son de 10 a la menos 9 gramos, que esto es aproximadamente a 10 partes por millón. Tenemos que la respuesta va a ser para todos los componentes, que la linealidad es 10 a la 5, tenemos una estabilidad buena, nuestro límite de temperatura es de 400 grados centígrados y nuestros gases acarreadores son helio e hidrógeno. Y bueno, tenemos algunas ventajas y una limitación de este detector. Las ventajas es que es de carácter no destructivo y esto nos permite recoger los solutos tras la detección, y que es una respuesta universal tanto a especies orgánicas como a las inorgánicas. Tenemos un amplio rango dinámico lineal, que aproximadamente, como ya lo mencioné, es 10 a la 5, y una de sus ventajas también es la simplicidad que tiene este detector. La limitación que tiene es que es una sensibilidad relativamente baja, aproximadamente de -10 a la -8 gramos de soluto por mililitro de gas portador, y esto hace imposible la utilización con columnas capilares debido al pequeño tamaño de muestra con el que estas columnas operan. Y bueno, un ejemplo de este detector es la detección de los isótopos de hidrógeno. A baja temperatura vemos que las 6 especies de hidrógeno ligero, deuterio y tritio pueden separarse mediante absorción en la columna de cromatografía de gases empaquetada y detectarse a través de la diferencia de conductividad térmica en comparación con el gas portador. Cuando el hidrógeno es el analito, el helio no es muy buena opción para nuestro gas portador, ya que la conductividad térmica de la mezcla de estos gases no es una función lineal de la concentración de hidrógeno, por lo que aquí el neón es el gas preferido para este tipo de detección de isótopos. Eso es básico. No puedes usar como gas portador el mismo gas
que forma parte de los analitos. Entonces sí vale la pena la aclaración, está muy bien indicada en ese momento. Y nada más, los hilos conductores o los filamentos, aparte de ser de tungsteno, también pueden ser de platino. Podemos ¿De seguir. platino? Sí. Ah, ok. Bueno, ahora vamos a empezar con los detectores de ionización. Bueno, con el detector de ionización de flama, también conocido como FIT por sus siglas en inglés. Y bueno, este pertenece a una serie de detectores que convierten especies químicas eluyentes en iones que luego se detectan de varias maneras, que la más común es por una diferencia de voltaje cuando se genera una corriente eléctrica, ya que la flama va a generar ciertas especies cargadas eléctricamente que nos permitirá hacer la medición de cada una de las especies. Bueno, la pieza central del detector es la llama, es una llama de hidrógeno y aire, pero generalmente, bueno, es una llama más de hidrógeno, se usa el aire para realizar la combustión, que en sí misma no produce iones. Es por eso que es tan importante que sea de estos materiales, ya que el hidrógeno al hacer una combustión pues no produce iones y no nos genera un ruido en el detector. En la figura derecha vemos lo que son las partes de este detector, que tenemos un colector o un electrodo positivo que está encima del tope de la llama. Tenemos también un electrodo negativo que se va a encontrar en la base de la llama. Tenemos también tenemos un encendedor para poder hacer la llama, un aislador del gas, que es un recipiente donde se van a contener los gas, un difusor de aire para controlar el aire y la llama, y también tenemos conductores bueno, diferentes conductos, tanto de oxígeno como de hidrógeno, y por la parte inferior vamos a tener la conexión directa hacia nuestra columna cromatográfica para que los analitos puedan correr a través de la llama. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo. Bueno, el detector de llama tiene como fundamento principal realizar diferentes especies cargadas electroquímicamente para poder hacer sus mediciones, como ya había comentado anteriormente. Entonces, estas especies se van a realizar por medio de la llama, y bueno, siempre y cuando un compuesto contenga carbono que fluya a través de la columna y posteriormente va a pasar hacia la llama y va a iniciar un conjunto complejo de reacciones. Muy bien, la alta concentración de radicales hidrógeno que van a estar en la llama conducen a la hidrogenación de dobles enlaces, también conocida como hidrogenación catalítica, y también de los enlaces carbono, hacen que estos se dividan. Entonces, en la parte de la derecha, puse un ejemplo de hidrogenación catalítica, donde si se pueden ver, debido a la hidrogenación, supongamos que los hidrógenos están dados por la flama, van a atacar a los dobles enlaces para poder así reducir la molécula completamente hasta generar su reducción máxima en metano y posteriormente a iones metilo, que al reaccionar con oxígeno provocan iones formilo que están por medio están marcados en letras azules. Entonces, estos iones formilo son los que van a detectar como electrodo de carga positiva, como recordamos van a ser detectados por electrodo de carga negativa que estaban en la base de la llama. Bueno, durante este proceso también cabe recordar que solamente un átomo de carbono de 1.000.000, o sea, de 1 por 10 a la 6, terminará siendo uno de estos iones formilo. Esto es importante porque se establecen diferentes equivalencias para determinar la concentración de nuestro analito por medio de esta regla. Esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y bueno, dado que el proceso de combustión también produce agua, el detector suele calentarse al menos a 125.
A ver, antes de seguir, como Perdón, profe, mencionaba ¿se Noemí, escucha? sí, ¿ustedes me escuchan a mí? Ah, Sí, ok. sí, se escucha. Ok, ahí cuando tenían el esquemita del encendido y de las partes del detector de ionización a la flama, como el difusor, el aislante, etcétera, ándale, esa. Pues el analista confía en que si yo abro el tanque de aire cromatográfico, ahí tengo contenido oxígeno y por una tecla que yo active en el panel de control, yo confío en que esté prendida la llama. Pero siempre es necesario verificar que esto sea cierto. Hay varios métodos, los voy a narrar, espero que se entienda. Eso que está en el dibujito viene dentro de un cilindro o de una torre, como si fuera una chimenea. Entonces, yo no lo veo físicamente como está en el dibujito. Yo veo un tubo metálico vertical saliendo del equipo cromatográfico, que posteriormente viene cubierto con una carcasa metálica porque tendemos a recargarnos en los equipos o a dejar nuestra libreta o a dejar nuestro celular, algo encima de. Entonces, la carcasa es nada más protección como un semi-aislante, de que se calienta, pero pues no como una plancha o como una parrilla. Ok, entonces, ¿cómo estoy seguro que esté prendida la llama del detector? Pues yo lo programo en el panel de control y confío. Ahora, ¿cómo lo verifico? Hay varias formas. Necesito una espátula delgada, plateada, perfectamente pulida, no oxidada, limpia, y yo la acerco a esa chimenea con mucho cuidado, porque es metal y el equipo funciona con electricidad. Si yo toco el metal, me puedo llevar una descarga eléctrica, pero no es grave, no es intensa, no es fuerte, nada más vas a sentir el cosquilleo y pues tal vez brinques y sueltes la espátula, pero es como cuando yo traigo cierta vestimenta y toco la perilla de una puerta y me da un toquecito, pues simplemente me incomoda, pero no pasa de ahí. Lo mismo al manipular la espátula, y yo trato de introducir la espátula en esa chimenea, y si la superficie de la espátula se pone vaporizada o se pone opaca, quiere decir que hay una combustión. Fácil de ver, nada más no hay que tocar las paredes de la chimenea. Ok, primer método. Segundo método, era muy práctico con los anteojos anteriores que eran de vidrio, porque hacía el mismo procedimiento y se empañaba el vidrio y tan. Ahora, con los lentes actuales que ya son de mica, ya no recomiendo que acerques tus lentes, porque te los puedes echar, ¿sí? Entonces, si son de vidrio, sí, si no, olvídalo. Otra manera es que hubiera un espejo a mano. Entonces, casi cualquier damita en su bolso trae espejo. Entonces, oye, amiguita, ¿me prestas tu espejo? Porque voy a salir del closet. Ay, no es cierto, perdón. Entonces, tomas el espejo y lo llevas otra vez sobre la chimenea, lo inclinas y si el espejo se empaña, hay combustión. Entonces, ya chequé de dos maneras diferentes. Y todavía hay otra en donde yo puedo, esta que voy a decir ahorita nada más funciona cuando prendo el equipo. Entonces depende en qué etapa estés queriendo verificar que esté prendida el detector de ionización de la llama. En esta otra opción es que yo tome un cerillo, ponga el equipo en condiciones de iniciar la operación, le dé la tecla prendo el cerillo y lo acerco a la chimenea y le doy la tecla de encendido. El equipo enciende no por mi cerillo, el equipo enciende porque está diseñado para que prenda. Por eso dije tocando la tecla de encendido del detector. Y cuando da la llama el detector, lo hace con tal fuerza que crea una turbulencia de aire y apaga el cerillo.
Lo que pasa es que la gente piensa que prendió por el cerillo. El cerillo nada más el objetivo es que se apague para que yo diga, ya prendió el detector, ¿sí? Entonces son varios métodos, no está en los artículos, no está en los libros, pero a veces resulta que llevo todo este procedimiento con mis muestras, todas estas condiciones, inyecto y no hay cromatograma. Entonces lo que me pregunto a mí como analista es, ¿y de veras habré inyectado? O sea, no, a lo mejor me inyecté. Voy, tomo mi jeringa, cargo la muestra, le pongo el doble y digo, no, ahora sí no se me escapa. Vuelvo a inyectar y espero el tiempo, no sale nada. ¿Qué está sucediendo? Lo más probable, y es un fallo común, es que el cabezal del detector de ionización a la flama, por alguna razón, no sé cuál, no haya prendido. ¿Sí? A veces, como cualquier chimenea, se le crea hollín y tapona la superficie que debería de estar incandescente o encendida. Entonces, si fuera esto último, toman un hisopo, lo humedecen con tantito alcohol y lo exprimen lo más que puedan, e introducen el hisopo en la chimenea y con mucho cuidado nada más frotan, y el hisopo debe salir sucio, y entonces acabas de limpiar la chimenea, esperas a que se evapore el alcohol, que tarda menos en evaporarse que lo que estoy platicando, y prendes tu equipo y ya no debe de haber problemas. ¿Sale? Entonces, ¿podemos continuar, de favor? Sí, profe. De esta parte sí se escuchó bien. Es que ya no vi si Sí, se escuchó. ¿Sí? yo sí escuché, no sé los demás. Porque creo que nada más estamos tú y yo, los demás nos ignoran. Escuché solo la mitad, la última parte, el último párrafo ya no se te escuchó nada. Ok. Bueno, Está. si quieres, repite toda esa parte. Sí, está bien. Bueno, el detector de llama, como ya habíamos mencionado, tiene una llama de hidrógeno y esto va a ser de gran utilidad ya que nos va a servir para generar nuestros cationes y aniones que van a ser detectados por los electrodos. Entonces, bueno, lo que nos permite nuestra llama de hidrógeno es hacer una hidrogenación catalítica que va a atacar los dobles enlaces, va a romperlos, bueno, va a sustituirlos por hidrógeno y también van a bueno, voy a repetirlo otra vez. Bueno, recordemos que el detector de llama tiene una llama de hidrógeno y lo que va a hacer es atacar a los hidrocarburos, a sus dobles enlaces para poder reducirlos por medio de una hidrogenación catalítica y posteriormente también a los enlaces carbono-carbono hasta generar metano y posteriormente iones metilo que van a reaccionar con el oxígeno, que también va a ser proveniente de la llama para generar iones fórmilo junto con electrones. Los iones fórmilo son los que van a estar detectados por el electrodo de carga positiva y los electrones por el electrodo de carga negativa que estaba en la base de la llama y el de carga positiva que estaba en el tope de la llama. Bueno, la concentración de estos radicales de iones fórmilo cabe destacar que es muy escasa, ya que aproximadamente solo un átomo de carbono puede generar, de 1.000.000, puede terminar siendo un ion positivo. Esto es importante porque se van a establecer equivalencias para contemplar la masa del analito que estamos utilizando. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y otra característica de este detector es que también recordemos que durante el proceso de combustión de cualquier compuesto o de cualquier hidrocarburo se genera agua junto con dióxido de carbono, pero el detector es lo suficientemente sensible para poder discriminarla y aparte también este detector suele calentarse al menos a 125 grados centígrados para evitar la condensación del agua en muestras con un alto punto de ebullición y tiene un límite hasta 400 grados centígrados, pero la mayoría de detectores de ionización de flama se ejecutan
aproximadamente a 200 grados centígrados o un poquito más a altas temperaturas. Bueno, el detector de ionización de flama también responde a los compuestos orgánicos que se queman en la llama de oxígeno e hidrógeno, como ya lo hemos estado comentando, y la señal es proporcional al contenido de carbono, dando lugar a la regla igual al carbono. ¿Qué quiere decir? Como habíamos comentado, solo un carbono de 1.000.000, o aproximadamente 1 por 10 a la 6, va a ser convertido en un ion. Entonces, esto ya se conoce, incluso aquí existen tablas donde se establece la relación que van a tener entre los números de carbono que van a poder ser detectados por dicho detector. Entonces, por lo tanto, todos estos hidrocarburos deben de exhibir una misma respuesta por un átomo de carbono. Sin embargo, cuando existen diferentes heteroátomos, es decir, cuando dentro de nuestros hidrocarburos tenemos oxígeno, nitrógeno o hidrógeno, este factor de 1 por 10 a la 6 puede también variar un poco. Entonces, ya se conocen estos fenómenos para poder detectarlos en el detector de flama y se conocen como números de carbonos efectivos. Entonces, en la tabla izquierda, por ejemplo, para el acetileno, tenemos la comparación entre los números de carbonos efectivos que van a poder ser detectados por nuestros electrodos, que van a ser, teóricamente son 2, pero pues en la práctica ya en el detector se reducen a 1.95 y entonces debido a que si tienen diferentes heteroátomos como oxígeno, el hidrógeno, esta equivalencia puede variar debido a estos factores. Otro parámetro muy importante para el detector de flama es la velocidad del flujo de hidrógeno, ya que, bueno, esto nos va a permitir tener la máxima sensibilidad en nuestro detector y va a estar dada también por el flujo del gas portador, que debe de ser óptimo aproximadamente a la velocidad del flujo de la columna. ¿Qué quiere decir? Bueno, tenemos una gráfica donde en el eje de las X tenemos el flujo de la velocidad del flujo del hidrógeno y en el eje de la Y tenemos la respuesta del detector. Si se dan cuenta, tenemos diferentes muestras, la A, B, la C y la D, donde pueden presentar diferentes velocidades de flujo del gas portador, o también, bueno, podría ser equivalente a ay, perdón. Se me fue. Bueno, ahorita les comento, pero lo que quiere simplificar esta gráfico es que, bueno, si tenemos diferentes flujos y en comparación con el flujo de la velocidad de flujo del hidrógeno dentro del detector, si se dan cuenta, en la mayoría de todas las muestras presenta una gráfica muy similar a una parábola, en donde podemos tener un punto máximo de respuesta máxima, del porcentaje de respuesta máxima. Entonces, no solamente es decir, pues hay que jugar con el flujo del hidrógeno, porque si se dan cuenta, conforme va incrementando, sí podemos llegar a tener una respuesta máxima, pero si seguimos incrementando la velocidad del flujo del hidrógeno, también nuestra respuesta del detector puede ir disminuyendo. Entonces, es importante siempre establecer estos parámetros para que siempre podamos tener una respuesta efectiva o la respuesta máxima de nuestro detector a una velocidad de flujo del hidrógeno determinada. Ahora, como hemos estado comentando en la presentación anterior que dieron columnas, las columnas tubulares abiertas tienen flujos alrededor de 1 mililitro por minuto. Es decir, utilizan muy poco flujo y se pueden agregar gas de reposición al gas portador, pero esto también a veces se puede utilizar hidrógeno, pero también debe de tenerse ciertos cuidados para tener un total de aproximadamente 30 mililitros por minuto y tener una mejor respuesta en el detector. Bueno, otro parámetro que, bueno, es mucho menos crítica, pero también es un valor importante, es el valor del flujo del aire, que como ya habíamos comentado, de esto va a depender nuestra ionización a la flama, donde se debe tener un valor de aproximadamente de 300 a 400 mililitros por minuto,
ya que es suficiente en la mayoría de detectores. Entonces, como podemos ver, en este caso tenemos la respuesta contra el flujo del aire, y si se dan cuenta, conforme vamos incrementando la velocidad del flujo del aire, va incrementando nuestra respuesta, pero vamos a tener una parte en donde ya comienza a ser lineal. Entonces ya no va a ser necesario que tengamos un flujo de aire muy alto si ya no vamos a tener una respuesta mayor. Entonces, por eso es necesario establecerlo en aproximadamente estos parámetros entre 300 y 400 mililitros por minuto, que es donde obtenemos ya la respuesta máxima sin tener un gran gasto de aire o del flujo del aire. El detector de ionización a la flama también se caracteriza por ser altamente sensible para compuestos que solamente tienen hidrocarburos y aquellos que no tienen un carbono orgánico y no se queman, por lo tanto, pues no se van a detectar. Por ejemplo, tenemos en esta tabla los gases como el helio, el argón, el criptón, neón, xenón, el oxígeno o el nitrógeno, no van a poder ser detectados por nuestro detector. También cabe mencionar que el dióxido de carbono no va a poder ser detectado, ya que durante el proceso de combustión también se produce dióxido de carbono y también se produce agua. Sin embargo, nuestro detector es altamente sensible para poder discriminar estos compuestos. Bien, una de las características principales del detector de ionización a la flama es que para detectar la masa mínima que se puede detectar cromatográficamente es muy poca, por eso es altamente sensible, es de 1 por 10 a la menos 11 gramos, o aproximadamente 50 partes por billón. Entonces va a poder detectar sustancias muy pequeñas en mezclas complejas y, bueno, su respuesta van a ser solamente para compuestos orgánicos sin los gases o el agua. Como ya lo habíamos mencionado en la tabla anterior, va a tener una linealidad excelente, es decir, que por cada átomo de carbono se va a conocer que van a ser 1 por 10 a la 6. Solo uno de 1 millón de átomos de carbono se va a convertir en un ion, va a generar nuestra corriente eléctrica y va a poder ser detectado, pero como ya se conoce esta equivalencia, pues los sistemas automatizados ya van a hacer la conversión con las tablas que anteriormente habíamos utilizado para poder conocer la masa de nuestros analitos. Y su estabilidad, pues tiene gran estabilidad, si se dan cuenta, pues tiene poco efecto sobre los cambios de flujo o también de temperatura, siempre y cuando cuidemos nuestras condiciones para que no exista la condensación del agua. Otra característica es que tiene un límite de temperatura hasta de 400 grados centígrados, como ya habíamos mencionado, y pues los gases acarreados que se utilizan para estos detectores puede ser el nitrógeno o el helio. Ahora, continuamos con otro detector, que es el detector de Es que faltan varios. Tomamos un receso de 15 minutos, de favor. Sí, está bien, porque profe. sí está muy larguito. Entonces, nos vemos a las 10:40, porfa. Sí, Profe, está bien, profe. Sí, hace rato, no pasé lista, entré un poquito tarde. ¿quién eres? Sergio Juárez. Ok, te apunto. Gracias. Vale, por favor, gracias.